Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, gracias por estar aquí. Los valientes que se vinieron, que dejaron los autos por allá en cualquier lado. Oramos al Señor para que el Espíritu del Señor los centre en la palabra y no en los tambores. Gloria a Jesús. Qué bueno que están aquí. Es un buen lugar para adorar al Señor. Amén. ¿Está sonando? Gloria a Dios. Muy bien, durante 7 semanas hemos entrado bajo la ruta de la fe. El Señor nos habló que de aquí a marzo debemos empoderar y debemos afirmar la fe de la iglesia para lo que viene. Nadie puede conquistar cuando no camina en fe y no anda en fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no alcanzamos a ver. Diego, necesito un tañedor aquí. Y una de las cosas que uno tiene que lograr comprender es que nosotros como creyentes, y cuando venimos al Señor, venimos de un contexto de mucha incredulidad. Expresiones como los que yo quiero hacer o como yo pienso, como yo creo, son muy de nosotros, pero en el lenguaje de la fe es distinto. Hemos visto a Abraham moviéndose desde Ur de los Caldeos con su papá, llegando a Harán, estando en Harán, saliendo de Harán, yendo de un lugar a otro, entrando en Egipto, saliendo de Egipto, yendo hacia un lugar, yendo hacia el Negev, y nos quedamos entendiendo estos 3 verbos de la fe que vimos la semana pasada de cómo nosotros debemos actuar como Abraham actuó. El asunto es que algunas veces hay palabras sobre nosotros que en el momento nos impactan, en el momento nos dicen, wow, esto es lo que Dios quiere para tu vida, y nosotros quedamos prendidísimos con eso. Pero pasa el tiempo y esas palabras que el Señor soltó sobre nuestra vida, palabras proféticas, palabras de bendición, palabras de sanidad, palabras de restauración, se diluyen en el tiempo. Y no es porque Dios se haya equivocado, sino porque en nosotros hay algo que necesita ser cambiado. En el caso de Abraham, han pasado hasta ahora, hasta esta palabra que les quiero compartir esta mañana, alrededor de más de 2000 años. Abraham trasciende la cultura, trasciende los años,
pasa la barrera de los profetas en el Antiguo Testamento. Durante 400 años de silencio profético, la palabra que Dios le había dado a Abraham estaba adquiriendo fuerza, y no tan solo fuerza, sino que el pueblo de Israel declaraba que ellos eran hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Entonces existía un gran problema, porque la mayoría de los judíos decían que Abraham era su padre, pero que aquellas personas que no eran israelitas no tenían a Abraham como su padre. Entonces Pablo decide escribir una carta. Esta carta que escribe Pablo es el libro de Romanos, o la carta a los romanos, que son los creyentes que están en Roma, que habían tanto judíos como de otras nacionalidades en Roma, y se congregaban en la iglesia del Señor, pero tenían un lío tremendo. Estaba polarizado entre aquellos que decían ser judíos, hijos de Abraham, hijos de la circuncisión, y estos que no se habían circuncidado, que no eran judíos, pero que el Señor los tenía que llamar a su propósito eterno. Entonces el apóstol Pablo escribe en el primer y el segundo capítulo de Romanos, dice: hay un grave problema. El grave problema es que nadie se salva por la ley. O sea, todos los que son cristianos durante años y que han cumplido con ofrendar, que han dado para diezmos, que han dado para proyectos, que llevan años en la iglesia, quiero decirles que ninguna de esas cosas los salva. Y luego le dice a los demás: pero tengo un problema contra ustedes. Ustedes que no cumplieron la ley y que no quieren cumplir la ley, también ustedes están en un problema. Ustedes están preparados para morir. Y el capítulo 1 y 2 de Romanos habla sobre este principio y estoy introduciendo el tema porque no puedo enseñarles sobre el capítulo 4, que es lo que hoy día quiero ministrar, sabiendo esto, que el capítulo 1 y 2 está probando que la humanidad y los gentiles y los judíos no son salvos. El juicio de Dios se ha manifestado sobre ellos. En Romanos capítulo 3 dice: no hay ninguno justo, no hay nadie que se salve por la ley. Así que si nosotros pensamos que viniendo a los cultos, levantando manos, adorando, glorificando el nombre del Señor, dando diezmo, ofrenda, dando para proyectos, eso nos va a llevar al cielo, no es así. Lo que nos lleva al cielo es lo que Pablo está a punto de declarar en el capítulo 4. Dice que por la ley nos hace a todos pecadores. Se da cuenta que cuando uno entra en el espíritu de la religiosidad, uno siempre está cuestionando al resto y nunca uno se evalúa cómo está con Dios. Y eso es grave. Es grave cuando yo pienso que este hace las cosas mal y que yo hago las cosas mejor que este. El Señor no se agrada de eso. Entonces, en el capítulo 4 aparece esta bendita declaración de que el apóstol Pablo dice: hay algo que debo enseñarles. Pero recuerden, nadie es salvo por ley. Nadie es salvo por su condición humana. Nadie va a ir al cielo por sus buenas obras. Nadie va a ir al cielo porque da diezmo. Nadie va a ir al cielo porque nunca pelea con sus vecinos. Nadie va a ir al cielo porque da para la obra del Señor. Aquí hay un solo factor común que nos lleva al cielo. Y aquí es el capítulo 4 donde el apóstol Pablo comienza a declarar lo que pasa. En este contexto, quiero que ahora sí leamos la traducción libre, la TLA. ¿La tienen ustedes, chicos, cierto? ¿Sí? Muy bien, se la leo yo. ¿Tienen algo parecido en NBI? Ya, no me sirve. Por eso mando un poquito antes del sermón, hoy día como a las 7 de la mañana. Pero quiero leerles Romanos capítulo 4. Me gusta esta versión porque me aclara el concepto. No habla tanto de la justicia, de las cosas medias que no se entienden, porque la Reina Valera es una revisión un poco antigua. Entonces esta nos da un poco más de conocimiento y un poco más de poder discernir qué estaba diciendo el autor. Entonces leo Romanos 4, ténganme paciencia que son muchos versículos. Dice: pensemos
es lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Le está hablando a los judíos en Roma. Si Dios hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces no podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque ante el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en Él o su fe en Dios. Está hablando de los pecadores. También el rey David habló de la felicidad de aquellos que sin hacer nada para merecerlo, Dios los declaraba inocentes porque habían confiado en Él. No había ley, era solamente confianza. Verso 7, David dijo: qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué feliz es aquel al que Dios perdona de todo lo malo que ha hecho. Verso 9, esta felicidad no es solo para los que han sido circuncidados, ojo, los judíos, sino también para los que no han sido circuncidados. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Diga conmigo, confió. Pero cuando lo aceptó Dios, ¿cuándo aceptó Dios esto? ¿Fue antes o después de la circuncisión de Abraham? Sin lugar a duda, dice, fue antes de que Abraham fuera circuncidado. Aceptó su confianza. La confianza de Abraham la aceptó Dios porque había confiado en Dios antes de hacerse religioso. Verso 11. Y es que el rito de la circuncisión fue tan solo una señal de que Dios lo había aceptado, porque confió en Él cuando todavía no había sido circuncidado. Por eso Abraham es el padre de todos los que confían en Dios. Por eso Abraham es el padre de todos los que confían en Dios. Por eso Abraham es el padre de todos aquellos que confían en Dios. ¿Alguien confía en Dios? Usted tiene padre, usted no es huérfano. El padre Abraham, el padre de la fe, es nuestro padre también. Aunque cuando ya haya sido circuncidado, y por eso Dios aceptó lo que él era. Verso 12. Además, Abraham es también el padre de los judíos, es decir, de los que han sido circuncidados y viven confiados en Dios como lo hizo nuestro antepasado Abraham antes de ser circuncidado. Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes que ellos serían los dueños del mundo. Y no se lo prometió porque Abraham fuera obediente a la ley, porque la ley no existía hasta ahí, sino porque confió en el Dios que lo había aceptado antes de la ley. Pues si Dios fuera a cumplir su promesa solo a los que obedecen la ley, entonces la confianza y la promesa de Dios no servirían de nada. 15. Y es que la ley lo único que hace es demostrar que la obediencia, es demostrar que no obedecemos la ley, y donde no hay ley no hay desobediencia. Por eso, para que la obra de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confían en Él. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como confió Abraham cuando no había ley. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. Verso 17. En la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en Él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confiaron en Dios. Abraham no dudó de que Dios cumpliría la promesa, a pesar de que él ya era un hombre de casi 100 años. Tampoco dudó que su mujer Sara, que ya era una mujer vieja, pudiera tener hijos.
nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino que también a los que por fe hemos creído en Dios. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta y confiamos en Él. Nos acepta si confiamos en Él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes de toda ira. Yo cuando leí el capítulo 4 en la Reina Valera 1960 quedé re perdido. Entonces empecé a buscar traducciones, me salté a la NBI, luego a Dios habla hoy. Estuve buscando hasta que encontré esta versión que me daba mucho más sentido a mí, haciéndome entender que no tan solo uno es salvo mediante la ley, sino que también uno es salvo mediante la gracia. Y que aun cuando los judíos creían que eran salvos por la gracia y la demás gente creía que era salvo por sus buenas obras, dice, escuche bien, antes de que existiera la ley, hubo alguien que creyó y le fue contada su fe por justicia. Su nombre es Abraham, del que venimos hablando hace 6 semanas atrás. Venimos hablando sobre cómo Abraham se movió, de cómo influenció las situaciones, de cómo su fe en medio de la crisis cambió escenarios, cómo él, a pesar de todo lo que vivió, él creía que Dios iba a transformar, que iba a cambiar su vida. ¿Cuántos creen que el Señor va a cambiar sus vidas? ¿Cuántos creen que Dios va a cambiar sus vidas? Yo creo, es mi oración cada día. Yo me levanto en la mañana y digo, Señor, cámbiame, quiero ser alguien nuevo. Quiero que cuando la gente me vea a mí, te vea a ti. Nosotros no estamos aquí para ser Roberto Peralta, ni Daniela González, ni Marco Guzmán. Aquí estamos para que la gente vea a Cristo en nosotros. Esa es la verdad de la fe, por eso caminamos en fe, por eso nos movemos en fe. Ahora, yo veo en este pasaje 3 verdades que a mí me asombran y que debo hoy día empoderarnos a nosotros mismos y a ustedes y a mí con respecto a qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra fe. El sermón de hoy día se llama lenguaje de fe. Dile a tu hermano, ¿hablas de fe? Dile ahora de nuevo, ¿hablas de fe? Dile, cuando hablas se te nota que caminas en fe. Vamos, dile a alguien. Dile a alguien. Una de las cosas más difíciles que la iglesia del Señor tiene que enfrentar es caminar en fe. ¿Y por qué le digo eso? Porque durante años yo fui la piedra de tropiezo para el ministerio que mi esposa tenía. Durante años mi acción era siempre decirle que ella no podía, que tenía que servirme a mí en la casa, que tenía que hacer aquello, que tenía que hacer lo otro. Y luego le decía, y tú vas a la iglesia y no te preocupas de mí. Siempre hablaba desde el lenguaje de la negatividad a esta mujer que quería caminar en fe y que no podía avanzar porque el hombre que tenía a su lado, en vez de ser su ayuda idónea, era su demonio idóneo. Y algunas veces nosotros nos enfrentamos con gente así, no tan solo nuestro esposo, nos enfrentamos con un líder de la iglesia que en vez de que todas las cosas funcionen y caminen a la bendición del Señor, tenemos líderes negativos, que nada va a funcionar, que nada va a acontecer, que las cosas están mal, que las cosas no funcionan, porque durante años le enseñaron que su lenguaje tenía que ser así. ¿Alguien está entendiendo? Nosotros tenemos este lenguaje negativo en nuestra vida. Tenemos este lenguaje de decir, no, si no va a pasar nada, no va a acontecer nada, esperen que llegue el verano, vamos a estar en el barquito, vamos a ver unos pocos porque todos van a salir de vacaciones. Es que no se trata de la cantidad de gente, sino se trata en el lugar donde la gente está. Eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Nunca es con los muchos, siempre va a ser con los pocos. Si no, pregúntale a Gedeón,
que tenía un tremendo ejército y el Señor le dijo, no quiero, saca la mitad, y luego dijo, saca otra parte, y luego saca otra parte, y de todo el gran ejército que tenía, solo 300, los valientes que él tenía, pudieron conquistar, y ni siquiera conquistaron ellos, sino que cuando adoraron al Señor, dice que cuando traían vasijas con fuego adentro, y dice que en el momento en que Gedeón le dice, van a soltar las vasijas y se va a romper el lugar y va a salir las llamas, ustedes van a levantar trompeta y todos van a gritar, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese momento ellos adoraron y Dios ganó la batalla por ellos. Así que si usted piensa que nosotros estamos aquí y que vamos a avanzar en ciertas cosas porque nosotros vamos a ser capaces, estamos equivocados. Nuestro lenguaje de fe está equivocado. Nuestro lenguaje de fe tiene que decir, Señor, esto lo vas a hacer tú. El que va a usar la vida de las personas para que Dios levante una iglesia grande, influyente sobre la ciudad, será Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos. Al que cantamos hace un rato, al que glorificamos hace un rato, Él es el gran Jehová de los ejércitos. Él es el león de la tribu de Judá. Él cuando ruge, ruge en serio. Hay otro que quiere parecerse, que dice que anda como, pero no es. Ese que anda como te dice que no vas a poder, te dice que no vas a avanzar. Te dice que la situación que estás viviendo será el resto de tu vida. Vas a morir en esa condición. A él le gusta hacerte sentir que eres un derrotado igual que él. Pero yo sirvo a un Dios todopoderoso. Yo no sé cuántos sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está sentado en el trono, al sublime, al alto, al glorioso, al que es el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Yo a ese sirvo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a quién sirves? ¿Con quién te relacionas? Ya, muy bien, quiero predicar. ¿Me dejan? Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, verso 17. Pongan NBI, TLA, algo así, pero algo pónganme. Ya. Parecido, ¿no? Si alguien tiene su celular, su smartphone y ahí tiene la aplicación YouVersion, usted puede buscar la TLA y estar conmigo para que le pongamos fuerza a esto. Romanos capítulo 4, verso 17. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham. Escuche bien, escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme bien. Dios se la hizo a Abraham porque Abraham creyó en él. Dios hace promesas a los que creen en él. ¿Están conmigo? Dice que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. ¿Qué veo hoy acá? Que Dios le está diciendo a Abraham, debes identificar lo imposible. ¿Por qué era imposible? Era imposible tener hijos. Era imposible que este anciano que estaba por morir, bueno, el Señor le da un montón de años más después de entrar en la promesa. Ojo, y algunos dicen, no, hasta aquí, hasta los 70 nomás. Pero el que entra en la promesa tiene años de abundancia en lo que el Señor quiere con su vida. Si usted está pensando, tengo 65 y me voy a jubilar del ministerio, o hasta tal edad voy a servir en la iglesia, quiero que cuando alguien entra en la promesa, y yo quiero entrar en la promesa, yo no sé si usted quiere entrar en la promesa, pero yo quiero entrar en la promesa. Yo quiero entrar, y aun cuando yo no vea, mis próximas generaciones vean que hubo un pastor que entró en la promesa y que el Señor les dijo que lo iba a llevar a la ciudad y lo iba a poner en el centro de la ciudad y ahí levantar un templo, y aun cuando yo no lo vea, mis antepasados pueden decir, hubo un viejo que creyó, hubo una generación que creyó que podía moverse de un lugar y ser una iglesia de influencia en la ciudad, y el edificio que soñaban, aquí está, no lo vio, pero él lo creyó. Cuando alguien cree en fe, hace que las cosas imposibles se hagan posibles. Por eso yo veo a Abraham que dice que él le creyó a Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿En serio?
¿En serio que usted le cree a Dios? ¿En serio? Entonces dígame, yo le creo a Dios. Quiero convencerme esta mañana. Míreme y dígame, alguien dígame, yo le creo a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Cuando alguien le cree a Dios, las cosas comienzan a acontecer. Pero si usted no le cree, si usted pone en duda de lo que Dios va a hacer con su vida, en ese momento dejó de creer en Dios. No, el Señor te va a dar un ministerio. No, pero ahora no. Usted salió de la promesa. El Señor te va a sanar. Y usted dice, sí, pero no sé cuándo voy a tener que morir con este dolor. Usted se salió de la promesa. El Señor va a traer a tu familia, va a traer a tu esposo, lo va a levantar. Sí, pero está orando tantos años. Ya aprendimos que el que ora con fe recibe las cosas, pero el que ora sin fe no las recibe. Y dice, tantos años que estoy orando por mi esposo, Dios no va a hacer nada con mi esposo ni con mi hija. Te saliste de la promesa, porque la promesa es que tú y tu casa van a servir al Señor. ¿O no es así? Dice que el dueño del oro y de la plata está listo para bendecirnos. Él no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando tú estás calculando cómo vas a llegar a final de mes, cómo vas a hacer las cosas, y le dices, Señor, yo sé que tú quieres que yo dé, yo sé que tú quieres que yo haga cosas, pero no me alcanza. En ese momento saltas de la promesa que el Señor te dio, y la promesa que Dios dijo que te iba a bendecir, que te iba a prosperar, tú la miras desde lejos. Pero Abraham se metió en la promesa. Él dice que comenzó a creerle a Dios, que es el único con poder para hacer las cosas. El único que tiene el poder para solucionar tu problema es Dios. No es tu economía, no es el médico que te está tratando, no es la situación que estás viviendo, no es el pastor que te está haciendo consejería, no es el psicólogo que te está ministrando. Hay uno con poder que te puede sacar de la situación que estás viviendo. ¿Le estaré predicando a la gente correcta? Gente de fe. Yo sé de lo que está en el otro lado. Yo viví años en la incredulidad. Viví años en la incredulidad de que el ministerio no avanzara, que las cosas no funcionaran, que no pudiéramos tener para misiones, que no pudiéramos tener para evangelismo, que siempre calculando, siempre que no va a alcanzar, siempre que las cosas no van a acontecer, siempre mirando la promesa de la bendición sin poder meterme en la promesa. Por eso, hoy día yo estoy feliz porque ustedes están aquí. ¿Sabe por qué? Porque como era antes decía, pero faltó la mitad de la iglesia. Yo vivía así. Yo vivía viendo solamente las cosas posibles a mi alrededor y no viendo las cosas imposibles. Entonces, cuando nos metemos en eso, quiero decirle que la palabra creer es una palabra griega que me encanta. Yo cuando busqué esto dije, wow, esto me trae luz frente a cómo Abraham le creyó a Dios. Y Pablo ocupa la palabra griega que significa yo voy a descansar en el poder de Dios sin importar lo que estoy viviendo. De nuevo, ¿se lo leo de nuevo? La palabra creer, cuando dice que Abraham le creyó al Señor, dice que la palabra creer del griego, no voy a decir la palabra para que, ya, para los de instituto bíblico, pistimeo, que significa descansar en el poder de Dios, sin importar lo que estás viviendo. Tengo cáncer, pero sé que mi Padre hará algo con mi vida. Están por quitarme la casa porque no tengo para pagar, pero tranquilo, sé que el que me la dio, a pesar de lo que estoy viviendo, hará el milagro. ¿Están conmigo? Ese creer es el creer de Abraham. Ese creer es el creer explosivo que él tiene, porque él cree ciegamente. Escuche bien, tenía casi 100 años. A los 75 Dios le había dicho que él iba a dar un hijo.
Y habían pasado casi 24 años. Tenía 99, su mujer 24 años más. Y ya no había matriz sana. Él ya no tenía, no había conteo de ningún tipo. No voy a decir porque estamos por las redes. No había conteo, no había nada. Pero él le creyó al Señor. Porque él dijo, ok, yo no tengo nada que perder. Porque si confío en Él, Él hará. Un día mi sobrino me dijo, estaba en el ministerio, él tenía unos 4 o 5 años y era muy pila, así como ha sido Pablo toda la vida, esa connotación que tiene con uno que le pregunta cosas y se acerca y me dice, tío, ¿estás preocupado? Y le digo, sí, sobrino, tengo tantas cosas que preocupar. Y me dice, ¿y tu preocupación tiene solución? Y yo dije, aquí me va a hablar Dios. Y me dijo mi sobrino Aarón, me dice, porque si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, aunque te preocupes, ¿por qué no hay solución? Pero Abraham se sentó en medio de esto. Porque la fe no es ser optimista. No, si nos va a ir bien. No, eso no es fe. Hay gente que siempre es optimista, que quiere ver las cosas buenas, que siempre ve el vaso medio lleno, que tiene buena onda, que tú lo ves, no, démosle para adelante nomás. Pero dentro de su vida no cree ciegamente en lo que Dios va a hacer con él. Es una cuestión de actitud dentro del ser humano. Porque algunas veces puede decir, no, démosle nomás y Dios va a avanzar. Pero dentro, aquí en nuestra mente, está diciendo, parece que no va a resultar. Abraham se metió, creyó ciegamente en lo que Dios podía hacer. ¿Sabe? Creer en Dios nunca es fácil. En el mundo de la fe, todo lo que es imposible es el mundo de la fe. Cuando hay algo que Dios quiere que crezcas en tu fe, Él te va a decir, esto tienes que hacer. Y habitualmente a tus ojos eso que te está pidiendo es imposible hacerlo. Está en el trabajo. Había un joven, un discípulo de esta casa. Entró a su trabajo, no le alcanzaba la economía, yo quiero que salgan de la casa donde están y se vayan a una casa mejor, que estén solos. Y él comenzó a creer y yo le dije, mira, algo va a pasar. Que después de lo que estás haciendo, que hay, no, dice ser supervisor de área. Y tú puedes, no, porque no tengo estudio, no tengo capacidad, eso Dios te lo va a dar. Y me dijo, no, Dios no me lo, no, créelo, Dios te lo va a dar. Y le metí el principio a su esposa, Dios te lo va a dar porque Dios quiere darte una casa, Dios quiere que estén con tus hijos tranquilos y el Señor te va a dar. Y cuando Dios te dé eso va a ser señal para salir de tu casa. Él te lo va a dar. Y ella empezó a creer y todos los días le decía, no te olvides que el Señor te va a dar el puesto supervisor, no te olvides que el Señor te va a dar el puesto supervisor. Él se iba al trabajo, hacía sus asuntos normales, de repente hace una semana atrás lo llamó su jefe. Y adivinen qué. Le dijo, no tienes ni las competencias y no tienes ni la experiencia para ser supervisor, pero te queremos nombrar supervisor de área. Me gusta cuando la gente entiende lo que Dios está haciendo. Es impresionante. Y le dije, ¿cómo van las lucas? Y me dijo, y mejor que nunca. Dice. Porque Dios se encarga de nosotros. Él no quiere que vivamos todo el tiempo donde estamos. Él quiere sacarlos a una realidad mejor, a una realidad bendecida. El mismo poder que levantó a Lázaro de la muerte es el que está a nuestro favor. El mismo poder que liberó al endemoniado gadareno está a nuestro favor. El mismo poder que hizo andar a Pedro sobre las aguas está a nuestro favor. El mismo Dios que levantó a Jesús de la muerte y lo resucitó y hoy día está sentado a la diestra de Dios el Padre, ese mismo poder está con nosotros. Es el poder de la fe, es creer en lo mismo. Entonces, ¿tú crees que para el Señor hay imposibles? No hay imposibles para Él. Tu matrimonio está en crisis, Dios lo va a sacar adelante. El Señor sacará a tus hijos de donde están. No veo ningún papá diciendo amén.
Dios va a sacar a tus hijos de donde están. Todo lo que el enemigo les ha atrapado y los ha engañado diciéndole que no son hijos de la promesa, Dios está listo para que el papá de la casa, la mamá de la casa, le diga, se acerque y le dé una palabra de bendición a su hijo. Mi mamá hacía eso todo el tiempo conmigo. Se los comenté hace unas semanas atrás. Y no es que tenga esto vejez y que repita la misma historia, pero quiero que lo aprendan. Mi mamá profetizaba sobre mí a pesar de mi actitud de no estar en la luz de Cristo. Yo veo mamás preocupadas, pastor, mire a mi hijo, manda al líder de allá, manda al líder de acá, es que mi hijo está en crisis y ella no hace nada. Dios con papá y mamá te dio una autoridad tremenda sobre tus hijos. Hay una unción de Dios en ti. Pastor, es que sabe que yo no estoy muy convertido. No, es que no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la unción de padre que Dios te dio sobre tu vida, la vida de tus hijos. Y lo que tú sueltes sobre tus hijos, eso Dios lo traerá a la luz. ¿Tienes escasez financiera? Pídele, Él es dueño del oro y de la plata. ¿Por qué va a estar de los bancos? ¿Por qué va a estar de las sucursales? ¿Por qué va a pedirle préstamo a otro? Hay un padre que puede poner la moneda en la boca del pez para pagar lo tuyo. Yo a ese Dios conozco. Yo no sé si tú lo conoces, pero yo conozco un Dios que hace las cosas imposibles posibles. Él te va a sacar de la enfermedad. Yo sé que hay muchos que están sufriendo dolencia, pero yo sé que un Dios al cual yo sirvo, Él va a hacer algo en mi vida y me va a sacar mi dolencia, me va a sacar mi enfermedad, me va a sacar mi situación y voy a caminar en la victoria. Voy a decir, yo tenía esto. Nunca más le digas a la gente, es que yo vivo, es mi enfermedad, es mía, yo tengo mi diabetes, la cuido. Estoy ahí, no le estoy diciendo que no se tomen los remedios, no, estoy diciendo que algún día su fe va a poder llegar cuando vaya al médico y le hagan los exámenes y le diga, señora, usted no tiene nada. Caballero, usted no tiene nada. No, es que usted está equivocado, doctor, yo soy hipertenso. Caballero, míreme al ojo, usted no tiene nada. Alguien puede salir de la enfermedad más grande a la sanidad divina. Es tiempo de dejar de mirar lo imposible como un imposible, sino mirar al Señor y decir, Señor, yo quiero que tú hagas las cosas de esta misma manera. Entonces, cuando yo visualizo lo imposible y comienzo a decir, a pesar de lo que estoy viviendo, yo voy a salir de lo posible y me voy a meter a lo imposible, estoy listo para declarar la promesa del Señor sobre mi vida. Antes no. ¿Hay promesa de Dios sobre Esmeralda? Amén, que hay promesa. ¿Hay promesa de Dios sobre esta casa? ¿Hay promesa de Dios que no se han cumplido? Claro, tenemos que salir de lo posible y meterlo en lo imposible. Decir, Señor, ok, aquí estamos. Salir de la incredulidad. Dile al que está a tu lado, convéncete. Si no sales de la incredulidad, no pasa nada. Vamos. Algunos me miran con cara incrédulo, pero no se preocupen, yo se lo digo. Me lo digo a mí mismo, Roberto, vaya a salir de la incredulidad. Vas a salir. Estamos viendo de a poquito la mano del Señor, ¿cierto? ¿Es así o no? Estamos viendo la mano del Señor. Hubiéramos creído hace algunos años salir de Esmeralda. Y aquí estamos, camino a la tierra prometida. Aquí está camino a la bendición. Entonces, cuando alguien sale de su problema de incredulidad, dice, no va a pasar nada, y empieza a creerle a Dios, está listo para declarar la promesa del Señor sobre su vida, sobre su familia y sobre la ciudad. Miren, Romanos capítulo 4, verso 17. TLA. Voy a ponerla. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham le había creído a Dios, ¿cierto? Dios le hace promesa solamente a los que creen. Amén. Dios le hace promesa solamente a los que creen. No hay promesa sobre los incrédulos. Hay promesas sobre los que creemos.
Entonces diga usted conmigo, yo tengo promesa, porque soy alguien que cree. Dígalo a viva voz, yo tengo promesa, porque soy alguien que cree. Convéncete, convéncete. Dice, Abraham creyó en él, que es el único Dios con poder para resucitar a los muertos, y escuche bien, y para crear cosas nuevas. El único que tiene poder para crear cosas nuevas es Dios. El único que hace salir de lo inmaterial cosas materiales. La palabra la palabra crear del griego, kalutos, significa llamar a la existencia algo que no existe. De nuevo, cuando dice la palabra que Dios es el único que puede crear cosas nuevas y puede crear cosas nuevas para la gente de fe, es Dios, porque Él hace llamar de donde no hay a la existencia algo que se va a materializar. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. Si usted no tiene certeza que Dios le va a bendecir, Dios no le bendice. ¿Aló? Si usted no cree que Dios le va a bendecir, Dios no lo va a bendecir. No es que Dios bendice a todo el mundo. No. Dios bendice a los que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos están listos para recibir su bendición? El que cree, Dios le dice, ok, como cree le voy a dar. Dios algunas veces así con nosotros. Es como cuando tú le das una bicicleta de esas, la compraste ahí de ocasión en Marketplace, la Feria de las Pulgas, algo medio movido, la arreglaste, se la entregaste a tu hijo y el hijo se sube a la bicicleta y dice, wow, mi bicicleta, y la cuida, la protege, está con ella y tanto tiempo la cuida que en tu mente tú estás pensando, le voy a tener que comprar otra mejor. Cuando Dios te da algo y tú te gozas con lo que Dios te ha dado, está listo para soltarte otra bendición. Si usted está alegando por la pega que tiene, no, es que el horario, es que la cuestión acá, nunca Dios lo va a promocionar. Alguien me dijo hace unos días atrás, yo le dije, el Señor te va a bendecir. Dios te está preparando para ser un líder en la iglesia. Me quedó mirando y me dijo, yo no quiero ser líder. No voy a decir el nombre, pero una hermana de otra iglesia, no es acá. Estaba en la otra iglesia, no en esta, en la de allá. Y luego me soltó una bomba. Escuche bien. Me dijo, es que yo no quiero ser líder porque mis líderes no disfrutan el liderazgo. Yo traté de prestarle ropa a los líderes y ella me dijo, no, yo le dije, yo igual me pasa, algunas veces tengo dificultades. No, me dice, a usted se le nota que usted disfruta lo que hace. ¿Sabe cómo Dios se mueve en el mundo de la fe? Si te ve con gozo con lo que tiene, Él está listo para darte mayor bendición. Él le dijo, gózate con el hijo Isaac que te voy a dar. Si te gozas con Isaac, yo te voy a dar las naciones. La fe no es una creencia interna. ¿Yo creo? Sí, yo creo. Hermano, ¿usted cree? ¿Verdad que cree? No. La fe es una declaración externa que está alineada con Dios. De nuevo, en esto de que el Señor crea de donde no hay y crea para nosotros, Él está diciendo que nuestra fe no debe ser una fe teórica, una fe de libro, una fe de teología. Debe haber una fe que trasciende mi pensamiento humano
y yo comienzo a declarar todo el tiempo lo que yo voy a hacer. ¿Qué quiere ser usted en el Señor? José, ¿qué te gustaría llegar a ser en Dios? ¿El único José que hay acá por si acaso? Soy el único. ¿Qué te gustaría ser en el Señor, hermano? ¿Te gustaría ser un hijo de Dios? Ya lo eres, hermano. En el nombre de Jesús ya lo eres. ¿Qué te gustaría hacer para Él? ¿Servirle? ¿En qué te gustaría servirle? A ver, la que más quisiera hacer. Lo estoy yendo al área chica, ¿viste? ¿Te gustaría que Dios te usara para bendecir a otros? Comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Hay gente que dice cuando Dios quiera, no, Dios siempre quiere. No, es que yo le pedí un tiempo al Señor. Dios no es Dios de tiempo. Dios es el Dios que hace que lo imposible se haga posible. Que caminamos en el mundo de la fe. No es tan solo insisto, no es una creencia interna. Y en esto quiero que pongamos firmeza. No es que yo crea, debo declarar lo que quiero. Debo declarar lo que Dios va a hacer conmigo. Por eso la palabra dice, diga el débil. ¿Que estamos mintiendo con eso? No. Dios lo dice, el que está cansado, pídale a Dios que le fortalezca su cansancio, que le fortalezca su físico. Él da fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cuándo? Cuando se lo pedimos. Hay momentos en que parece, hablaba el otro día con un discípulo y él decía, algunas veces yo llego a la rastra a la iglesia. Y cuando entro en la iglesia y comienzo a servir, Dios me renueva las fuerzas. ¿Quién hizo eso? Dios, el Espíritu Santo. Se mueve así, la gente llega a la mañana temprano, pero comienza a declarar una palabra, comienza a decir, el Señor lo va a hacer, Él Dios llama. Y sabe, cuando yo estudiaba sobre esto, quiero que escuche bien, la misma palabra en el hebreo es la misma significancia que está usando Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice que en el principio creó Dios. De la nada dice que estaba todo desordenado y vacío y el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ya está. Ese mismo crear del Señor está en favor de nosotros. Entonces nosotros no debemos andar publicando nuestros problemas. Hay gente que para lo único que usa las redes sociales es para publicar todos los problemas que tiene. Y se desahoga por redes, dice, no, es que nadie me cuida, nadie me quiere, todos me odian, voy a comer. Y no hay nadie que empiece a decir, no, el Señor me va a sacar en victoria, el Señor me va a sacar adelante. Y vean las redes sociales, está llena de gente que critica a otros. Están los que hablan mal del Evangelio y están los que hablan mal de los que hablan mal del Evangelio. No hay ninguna voz de un creyente que dice, a pesar de lo que estamos viviendo, el Señor nos sacará en victoria. A pesar de lo que estamos sintiendo, el Señor nos va a sacar adelante. Mucha gente maldice su futuro con declaraciones negativas. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente así? Que todo lo que ve está malo. No, es que no resulta. Siempre tienen un pero. ¿Sabe, hermano? Esa gente necesita conocer al Señor como yo tuve que conocerlo. Siempre veía todo negativo, siempre era todo malo, siempre veía la parte oscura del asunto. Como yo soy oscuro, yo veía la parte oscura. Siempre andaba viendo lo negativo en la persona, porque eso es lo que Dios tiene que cambiar de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ok, la única solución es Cristo, pero ustedes tienen que salir de su zona de incredulidad y ahora tienen que comenzar a proclamar bendición a través de sus labios. ¿Está ahí con su esposo? ¿Está con un amigo? Proclámenle una palabra de bendición ahora. Dígale algo. Dígale algo del Espíritu. Vamos. Vamos, dígale algo. Dígale algo. Dígale algo.
¿Sabe cuál es la primera impresión cuando usted le dice algo bueno a alguien? Le dice, te querés poner en la buena. No. El proclamar una palabra traerá una bendición sobre las vidas. Nosotros podemos proclamar palabras sobre nuestros hijos. ¿Quieren que el futuro de tu hijo sea bueno? ¿Cuántos quieren que el futuro de sus nietos, de sus hijos sean buenos? ¿Cuántos quieren que sus hijos y sus nietos sean bendecidos? ¿Cuántos quieren que sus hijos y sus próximas generaciones no caminen en pobreza, sino que caminen en la abundancia del Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus próximas generaciones tengan una palabra de bendición para otras naciones? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos que sean misioneros? ¿Cuántos de sus hijos quieren que sean evangelistas, sean pastores, sean profetas? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos dicen? Dígaselo desde chiquitito. Instruya al niño en el camino del Señor, que aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Desde chiquitito hay que decirle a la gente, vas a ser una misionera, ya vas a dejar de ser una mochilera. El problema es que nunca más creció, se quedó chiquitita la Carolita. Pero siempre le dije, Dios tiene planes contigo, tiene propósitos contigo. Y ahora me dice, ¿y cuándo me voy? ¿Y cuándo me voy? Tranquila, ya viene. Pero le solté la palabra y ella, cuando llegó acá, llegó y quería irse ya. Pero dije, no, primero a la casa. Vamos 3 años en la casa para servir. Por eso usted la ve sirviendo en evangelismo, sirviendo en finanzas. Ahora tiene un grupo de CLP y está siendo parte del equipo de generación de discípulos. ¿Por qué? Porque cuando uno suelta una palabra sobre alguien, esa palabra nunca más va a volver vacía. Pero si le estás diciendo cosas malas a tus hijos, si le estás diciendo cosas malas a tus discípulos, les estás truncando su futuro. Diga conmigo, nunca más mi boca hablará palabras de maldición, sino que diré palabras de bendición. ¿A alguien el Señor le está hablando como a mí? Dios me está hablando de que tenemos que dejar para bendecir. Cuando alguien sale de esa zona de incredulidad y entra en la promesa, se le nota. Todo en el mundo de la fe es posible. Vamos a tener una iglesia linda, grande. Los jóvenes me decían, ¿y qué tal si hacemos una cancha de baby fútbol multifuncional? Va a haber. Y alguien dijo, ¿y vamos a tener piscina para hacer bautismo? No, le dije, no, piscina no. Para hacer bautismo, los bautismos los vamos a hacer en la calle, como lo vamos a hacer este verano en la Poza de Talcahuano. Ahí lo vamos a hacer públicamente, como se hacía en el río Jordán. Pero capaz que el Señor nos dé para tener una piscina también, para que puedan disfrutar, ¿cierto? Para que puedan estar contentos, para que el Señor nos bendiga. Pastor, ¿y qué vamos a hacer con el estacionamiento? Si tú proclamas los estacionamientos, el Señor te los va a dar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener escala? No. ¿Alguien quiere un ascensor? Pídaselo al Señor. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Usted está hablando de hiperfe. No estoy hablando de fe genuina. De que Dios va a traer a tu esposo, a tu hija de donde está, que Dios va a traer a los que están fuera de la casa porque van a disfrutar que tu fe caminas, que tú caminas en fe, que tú andas en fe, que tú proclamas en fe. Vamos, iglesia. Tengo una mujer que se fue a alegar porque su hermana tiene un problema en las rodillas. Y fue y golpeó la puerta y golpeó la puerta y golpeó la puerta. Y fue 2, 3 veces y volvió. Y el otro día llegó y le dice, vengo porque Dios le va a dar una hora a mi hermana. Y la persona que está en recepción le dijo, bueno, el 12 de noviembre. Eso también es para nosotros. También es para nosotros. También es para mí, también es para ti. El mundo de la fe es algo posible. Caminar en fe hace lo imposible, lo hace posible. Hay un hijo que no avanza, hay un hijo que no cree, hay un hijo que tiene problemas en la escuela, que no le entran las matemáticas. Ahora en el nombre del Señor, y le va a entrar la materia. Le va a entrar. No tengas problema. El Dios que creó el universo, que con la palabra de su creación trajo lo inmaterial a lo material, es el mismo que nos dio autoridad para estar con Él y para bendecir. Entonces, cuando yo camino ese lenguaje de fe, mi actitud cambia.
Escuche, gente que camina en lenguaje de fe, que sale de la incredulidad, que se mete a la promesa, luego todo el tiempo anda así, anda contento, anda sonriendo, le agradece a Dios antes de que Dios se lo dé. Si no, pregúntele a Abraham. La miraba a Sara y le decía: Dios me va a dar un hijo. La Sara lo miraba y le decía: sí, Dios te va a dar un hijo. No andaban diciendo: vamos a hacer algo in vitro, vamos a hacer algo con la biología, con la química. No. Ellos creyeron que Dios le iba a dar un hijo. Y como creyeron que Dios se lo iba a dar, andaban agradecidos. La gente de fe es gente que siempre tiene gratitud antes que llegue el milagro. Dice: Dios me lo va a dar. Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Hay una que cada vez que habla me dice: pastor, yo sé que va a llegar un momento en que tengo que tener mi casa en Talcahuano. Y cada vez que ella habla segura. Y yo de primera la miraba y le decía: bueno, es tu fe. Pero hace un tiempo el Señor me dijo: ayúdale a orar. Entonces cada vez que me acuerdo le digo: Señor, ¿cuándo le va a dar la casa a la Ruth en Talcahuano? Porque vive allá en Lomas Coloradas y quiere vivir más cerca del templo. Y más encima ahora nos vinimos más acá. No se van a cerrar mis ojos antes que el Padre te dé la casa aquí en Talcahuano. Él te la va a dar. Créele, cabezón, créele. Cree con ella. Cree con ella. No cuestiones, no, es que aquí, que no. Dios te lo va a dar. Cuando Dios está decidido, cuando alguien antes de recibir el milagro comienza a creer, dice: gracias, Señor, por mi sanidad. Señor, usted está enferma. Tenía una mujer allá en Mejillones, María Poirier. La fuimos a ver a su casa. Tenía cáncer terminal. Entramos a su casa y el olor a cáncer se sentía. Me acerqué. Ella me quedó mirando y me dice: no, pastor, Dios me va a sanar. Yo como pastor medio incrédulo le dije: sí, hermana, te voy a ver en el cielo. ¿Verdad? Así era yo de incrédulo. Y hoy día no me avergüenzo porque ya salí de ahí. Y la mujer fue a médico y el médico le dijo: Señor, usted tiene 3 meses de vida. Lo quedó mirando y le dice: te reprendo en el nombre de Jesús. Voy a ser sana y voy a caminar en santidad. Han pasado 20 años y la mujer sigue vivita y coleando por una palabra que le creyó a Dios. Porque si alguien le cree a Dios, aún el cáncer se pudre en el nombre de Jesucristo. No hay enfermedad que nos pueda tocar, no hay enfermedad que nos pueda acenar. Yo creo en eso. Yo lo creo. Entonces cuando alguien me dice: pastor, el Señor me va a sanar de cáncer, le digo: amén, Dios lo va a hacer. El Señor me va a sanar de la situación que estoy viviendo. Sí, el Señor lo va a sanar, pero debemos declarar agradecidos. Dice Romanos 4:20, dice: nunca dudó que Dios cumpliera su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme. Nunca dejes de confiar siempre confía en Dios. Y mientras más confíes en Dios, haz que tu confianza en Dios se haga cada día más firme. Dios te lo va a dar. Dios te dijo que te iba a dar algo. ¿A cuántos Dios les prometió algo? Quiero ver manos levantadas. Comienza a confesarlo ahora, ya. Llame ahora, ya. Como cuando te venden por la tele, ¿no?
Usted dígale al Señor: ahora, Señor, llegó mi tiempo. ¿Cuánto tiempo Abraham comenzó a declarar esta palabra? Habían pasado 24 años y el hombre no había nunca declarado una palabra. Cuando el ángel de Jehová le dijo: vino, al próximo año cuando pase por acá vas a tener Sara tendrá un hijo en sus brazos. Él dice: amén. Durante todo un año miraba a Sara y le decía: vamos a tener un hijo, vamos a tener un hijo, vamos a tener un hijo. Y de repente la panza de Sara comenzó a crecer. Y él le dije: viste, te dijo, venía un hijo en camino. El ángel de Jehová me dijo: Dios me dijo que me iba a dar lo que Él me prometió. Comenzó a declarar la palabra. Está difícil la universidad, no te preocupes, el Dios que te puso ahí te va a sacar en victoria. No hay problema que tengas por delante, no hay internado que se haga obstáculo. Dios te dijo que te iba a dar algo, Él te lo prometió, Él te lo va a dar. Tengo aquí una de mejillones. En su tiempo de universidad, cuando más trabajaba en la obra, chiquitita, 17, 18 años, trabajaba, era diácono, era encargada de finanzas de la iglesia, chica, y algunas veces no tenía tiempo porque trabajaba todo el día y no tenía tiempo para estudiar porque aparte el pastor la estrujaba en la iglesia y llegaba a la universidad y tenía prueba y el profesor decía: hoy día no vamos a hacerla. Y tenía un trabajo que era solo, y dijo: no, hoy día no hagan trabajo solo, se van a juntar en grupo. Y ella se metía en uno. Y sacó su carrera universitaria sin ningún esfuerzo porque le dio el tiempo al Señor. Yo sé de lo que hablo. Pero yo no quiero que usted camine en mi fe ni en la fe de la Elizabeth. Yo quiero que usted camine en su propia fe. Porque Dios lo de imposible está aquí. Entonces, confianza en Dios, cuando yo declaro, es una fe activa que fortalece y se declara por una palabra que yo doy. Entonces usted tiene que ser agradecido de lo que Dios le va a dar. Es que, pastor, hace tantos años el Señor me llamó al ministerio. ¿Cuántas veces has caminado como un llamado al ministerio? Yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Me voy a avergonzar, mi esposa sabe esto. Íbamos hacia Gran Avenida con mi pastor, un italiano, 1,85 m, así como el Bruno grande, 1,90 m, ¿viste, no? Sí, no, así que un poquito, pues yo lo veía más grande. Italiano, buenos bigotes, caminada larga. Y yo voy caminando con él, íbamos conversando, y de repente viene una muchacha de muy lindo parecer. Yo no estaba casado, yo estaba pololeando con la Eli. Y yo la miré. Mientras él me conversaba, yo aproveché. Mi error fue, y cuando me volví a verla, una mano así como la del Bruno grande, de un italiano, me cayó sobre mi cabeza, aquí. ¡Pah! Y yo lo quedé mirando en mi juventud y le digo: ¿por qué me pega? Y le digo: porque yo aún no estoy casado con la Eli. No, me dice: no te pego por eso. Es que el que quiere ser ministro debe comportarse como ministro antes de serlo. Alguna gente quiere, ya estando en el ministerio, portarse como tal, pero antes hacer la vida como quiere. No es así. Yo proclamo una palabra sobre mi vida. Yo tengo la capacidad de Abraham de poder proclamar algo. Termino con esto. Hemos sido justificados mediante la fe, según lo que dice Romanos 4:25. Pero hay 3 verdades que nosotros las que tenemos que caminar como iglesia para que nuestra fe crezca. Identificar lo imposible. Cuando lo identifico, salgo de ahí, salgo de lo posible, me meto en lo imposible. Y ahora comienzo a declarar la promesa de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi entorno. Y ahora comienzo a agradecerle al Señor por lo que Él va a hacer con mi vida. Porque nuestra fe debe alinearse con el propósito. ¿Cuántos tienen un llamado a servir en la obra? Como dice José: yo quiero servir a Dios, quiero que Dios me use. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos esperando que baje un ángel del cielo y nos diga que tenemos que servir? Si Dios lo único que quiere es que caminemos en el mundo de la fe diciendo:
yo voy a ser capaz de servir, voy a ser capaz de ayudar, yo voy a ser capaz de estar con los jóvenes, yo voy a ser capaz de estar en la música, yo voy a llegar en la mañana a poner sillas, yo voy a llegar en la mañana a limpiar los baños, yo lo único que quiero es servir. Entonces empiezo a moverme de mi parte cómoda, salgo de mi zona de confort y me meto en el servicio al Señor y digo, desde aquí en adelante yo sé que tú me vas a usar. Escuche bien, Dios no usa a la gente que no sirve en la obra. Dios no le da promesas a personas que no creen. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela para que Dios le soltara una promesa: haré de ti una nación grande. Dios, te voy a bendecir, te voy a dar los camiones que yo quiero, te los voy a dar, dice el Señor. Te los voy a dar, 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 te los voy a dar. Y tiene que decirle a la Jessica todos los días hasta que entienda. Te los voy a dar. ¿Sabe cuál es la diferencia? En que debes salir de tu mente de camionero para tener mente de empresario. Cuando salgas de eso, el Señor te suelta el resto. Mucha gente quiere la bendición aún estando esclavo. Cuando yo entiendo eso, dejo de vender mi producto y digo, yo tengo el producto. Si tiene un emprendimiento y Dios le dice que va a ser de él, no mire a la iglesia ni a los demás como su provisión. El que le va a dar la clientela es Dios. Le digo a uno, no está medio convencido, pero le digo a uno, cuando no lleguen los clientes, abre la ventana y comienza a llamarlos. Vengan en el nombre de Jesús, vengan en el nombre de Jesús. Miren mi letrero, vengan aquí está la bendición del Señor. Puede hacer la mejor promoción, puede hacer la mejor estadística, usted puede poner los mejores reels en redes sociales, pero el que te va a llenar tu negocio se llama Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando yo camino en fe, cuando yo ando en fe. ¿Sabes cuál es mi oración por Bruno? Que no trabaje apatronado. Ay, la solté, no quería, tuve un desliz, un lapsus. Lloro todos los días cuando me levanto. Señor, dale los clientes. Es loco decirle eso a un psicólogo, que el Señor le traiga clientes porque tienen problemas, ¿no? Pero va a llegar un día en que lo que Dios soltó sobre tu vida, vas a estar encargado, vas a tener. No soy profeta, pero quiero hablar en un lenguaje de fe. Va a llegar un día en que Él va a estar encargado de muchos psicólogos. Va a haber una consulta. ¿Te dijeron algún día que no valía el ministerio? Quiero decirte que el ministerio te va a validar para todo lo que Dios te va a dar. Algún día ese será tu pozo mientras tú te dediques a hacer la obra. Pero hay alguien que tiene que soltar una palabra de bendición. Cuando alguien suelta una palabra, las cosas comienzan a acontecer. Entonces los que caminamos en fe hablamos raro. Le decimos a la gente, créanse el cuento. Yo le digo al equipo que estoy formando de jóvenes, generación de discípulos, ustedes tienen que ser influencers. Las redes sociales tienen que saber que ustedes son gente de reino. Porque en Mateo capítulo 6, verso 10, pongan la Reina Valera para que, pobrecito de día nuevo, pega para los chiquillos. Reina Valera, Mateo 6, 10. Venga tu reino, ya lo estudiaron, ¿no? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe que la Biblia dice que usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? ¿Sabía usted eso? Que la Biblia dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuántos de ustedes en esta mañana necesitan comenzar a hablar un lenguaje de fe? ¿Cuántos dicen, hasta ahora no he hablado el lenguaje de fe? Siempre estoy viendo lo malo, siempre estoy diciendo que me va a ir mal en la universidad, que este profe no me quiere. No, yo quiero comenzar a hablar un lenguaje de fe, que mis hijos serán salvos, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a usar para el ministerio, que Dios me va a hacer un profesional. ¿Cuántos de ustedes hoy día quieren comenzar a hablar un lenguaje de fe?
Vengan aquí, vengan aquí. Todos los que declaran hoy día, dicen, Señor, yo hasta aquí no he hablado de lenguaje de fe y quiero comenzar a hablar un lenguaje de fe. Quiero gente de fe aquí en el altar. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk about the grave, yeah, I'm alive.